Ciudad Futura se llama este evento. Las ciudades presentes crecen para ser ciudades futuras o no crecen. En tu libro, que se llama Madrid DF, se puede leer: las ciudades no se terminan, dejan de crecer cuando dejan de interesar, cuando su energía se apaga. Sí, yo creo que era una metáfora o sea, yo siempre he considerado que las ciudades tienen algo que se parece, por ejemplo, a una estrella. O sea, un organismo, antes hablábamos, ¿no? de la ciudad como un organismo vivo, como un sistema. Y las estrellas son un organismo que tiene una serie que tiene una combustión interna, que llega un momento en el que cuando ya no hay suficiente hidrógeno, se empiezan a apagar. Es curioso que la manera en la que se apagan las ciudades, las estrellas al principio, es expandiéndose mucho, se convierten en gigantes rojas. O sea, para conseguir mantener cierto equilibrio dentro de sus sistemas, lo engullen todo. Y ese es el punto final antes de colapsar. Eso ocurre también con muchas ciudades, que cuando se convierten en el único lugar en el que pasan las cosas, y yo creo que de todo lo que ha dicho el alcalde, lo único con lo que no estoy de acuerdo es en eso de que todo pasa en las ciudades. El peligro que tienen es que cuando en los demás lugares no ocurren ningún tipo de cosas, todo el mundo quiere estar en las ciudades, pero las ciudades se desequilibran. Y aquí creo que el gran reto que tenemos es mantener un crecimiento equilibrado. Las ciudades gestionan servicios, eso está claro, vamos a hablar de ello a lo largo de los próximos minutos. Ha hablado el alcalde de Vigo muy bien de los servicios. Ahora nos interesa, además de eso, otro aspecto, y es: las ciudades compiten entre sí. Compiten para traer eventos, talento, inversión, innovación, y como compiten, las empresas eligen ciudades. Y los profesionales eligen ciudades, y los inversores también, y los estudiantes internacionales eligen ciudades. ¿De qué depende esa elección? Dependerá, imagino, de variables urbanas, ¿no? ¿De qué depende que un estudiante internacional o que un inversor quiera ir o no quiera ir a una ciudad determinada? Creo que, vuelvo a redundar, depende fundamentalmente del equilibrio, y creo que eso es un tema que cada vez se está poniendo más en valor. Y creo que Madrid, que por ejemplo no es una ciudad que tenga monumentos muy reconocidos a nivel internacional, es una ciudad de intangibles que muchas de las personas que vienen y la conocen empiezan a valorarlos y se convierte atractiva precisamente por eso. Entonces, mantener esos intangibles que tienen que ver, repito, con el equilibrio, es importante. Hay un reto que me parece fundamental, y es que, claro, las grandes ciudades globales tienen una competencia de suma cero entre ellas, precisamente por este tipo de atracción de talento y atracción de inversiones, pero donde está fallando el asunto es en que la relación con el resto de su país se vuelve también de suma cero, o mucha gente percibe que se vuelve de suma cero. Entonces, el gran reto es mantener esa competición de suma cero hacia afuera, más que nada porque te la hacen también, y ser capaces de crear una suma positiva hacia adentro. Y a diferencia de otras ciudades cercanas, como París y Londres, donde esa suma cero hacia adentro es bastante evidente, y ambas dos ya concentran el 30% del PIB de sus países, con todos los problemas que eso ha acarreado, tanto en una Francia que vota contra París como el Brexit en Inglaterra, y con todo lo que eso ha acelerado, el mismo proceso del votante, de la lógica del votante del Brexit, de parar a su ciudad global, lo único que ha conseguido es mayor anemia fuera de la ciudad global, y que el resto del sistema, el resto de la economía se concentrase en el único punto que daba calor, ¿no? En España tenemos la suerte de tener dos ciudades que tienen la capacidad de compensar eso, y que, bueno, con un 20% de PIB que tiene ahora mismo Madrid, intentar que el resto del país esté igualmente equilibrado. Lo cual es muy difícil. Lo cual me parece un gran difícil, reto. Es difícil que gane todo el mundo, es difícil que gane la ciudad cada vez más grande y que eso no perjudique a otros. Pues ahí está el gran reto y el éxito futuro, creo yo, de Madrid y también de Barcelona y de otras muchas ciudades. O sea, creo que sí que ha habido una cierta falsedad o una cierta falacia a la hora de criticar muchas veces el crecimiento de Madrid,
desde otros lugares, y ciudades como Málaga son el ejemplo de que Madrid no fagocita todo lo que está a su alrededor. Toledo ha crecido 20.000 personas, Guadalajara ha crecido 20.000 personas. Los sitios que están conectados crecen, pero el problema son los sitios frágiles y con poca masa crítica. Voy a volver a decir algo del alcalde. Del alcalde de Vigo. Del alcalde de Vigo. Hace unos meses, hace como, pues, yo creo un año o por ahí, el alcalde de Vigo presionó mucho al Ministerio de Transportes para que el primer tren de por la mañana que salía de Vigo y llegaba a Chamartín a eso de las 10 de la mañana no parase en Medina del Campo ni en Sanabria. Claro, son esas paradas de AVE en las que dices, madre mía, ahora tenemos que parar aquí, entre que frena, para y acelera, son 10 minutos y tal, ¿no? Entonces, es la diferencia de llegar a Madrid y poder ir y llegar a tiempo a una reunión, viniendo de Vigo o de otros sitios, o llegar tarde, o que ya la reunión sea a las 11. Entonces, con ese criterio de todo pasa en las ciudades, esos lugares se quedaron desconectados. Son lugares con muy poca masa crítica. En el caso de Sanabria, pues había 2 médicos que se necesitaba que fueran que se quedaron sin ir y no cogieron la plaza, porque no había un tren por la mañana que les conectase con Valladolid ni con Madrid. Entonces, bueno, quizás el tren que sale de Vigo a las 7 de la mañana tiene que salir a las 6:45. Pero creo que es un servicio público, aunque cueste dinero, aunque muchas veces no se baje nadie en esa estación, creo que es importante que el tren pare ahí. Porque si seguimos la lógica de no tiene que parar porque aquí no se baja nadie, pues entonces no para y entonces nunca bajará nadie. Y entonces los que están allí terminarán por irse. Porque el joven que quiera prosperar en su vida, pues terminará teniendo que marcharse o a Vigo o a Valladolid o a Madrid. Y entonces, de hecho, en Castilla y León hay una contestación muy grande hacia Valladolid, que también absorbe cosas, ¿no? Es un trabajo de concertación enorme. Es un trabajo de articulación del territorio entre ciudades, empresas. etcétera. Exacto. Entonces, eso es un gran reto que tenemos por delante. Madrid tiene unas buenas conexiones metropolitanas a 200 kilómetros con algunos lugares, con otros no. Barcelona, por ejemplo, que lleva siendo un lugar industrial desde hace más de un siglo, pues ha ido de forma orgánica a lo largo de los años construyendo una red de transporte suburbano mucho más estructurado y mucho más, aunque tenga sus problemas las cercanías de Barcelona, pero mucho más tejido, mucho más mallado que el que tenemos aquí. Y eso permite que tengas una serie de ciudades vivas muy potentes a 50 o 100 kilómetros de distancia. Y que todo ello forme, todo el conjunto del área metropolitana directa de Barcelona, más todas las ciudades del arco que van, desde Igualada, Manresa, todos estos sitios, se mantienen como lugares vivos y todos ellos forman parte del sistema socioeconómico de una gran Barcelona, ¿no? de un sistema metropolitano, aunque el área metropolitana propiamente dicho sea más pequeña. Pero en Madrid, yo lo que proponía en mi libro era eso, que tenemos que intentar llegar a ese nivel, a metropolitanizar Valladolid, Ciudad Real, que ya más o menos lo está, pero otros muchos sitios, Ávila, que no lo está, se tardan 2 horas en llegar en tren casi. Y 11 euros de ida y 11 de vueltos con el peaje, si vamos en coche. Entonces, ¿a qué se va a Ávila? A nada. A la gente de Ávila no le compensa vivir en Ávila, compensa venirte a vivir a Madrid. Eso es más presión en la vivienda, más presión en las afueras de la ciudad, etcétera, etcétera. Ajá. Las ventajas y desventajas de la prosperidad en la competición. Las grandes ciudades españolas y europeas, el gran Madrid, la gran Barcelona, compiten casi como si fueran países. Claro. ¿Qué implica eso? Bueno, vuelvo al caso de Barcelona, es muy interesante porque ahí hay una relación amor-odio entre el mundo catalán interior y su gran ciudad que va a otra cosa, y que durante mucho tiempo, en vez de tener los ojos mirando hacia Collserola y hacia el centro, hacia el interior de Cataluña, los tenía mirando al puerto y se abrió al mar, y eso implica darle la espalda al resto del país. En el caso de Madrid, claro, o sea, puede pasar lo mismo. O sea, cuando tú empiezas a crear unas lógicas propias hacia adentro, concentras la mayor parte de la economía, la mayor parte de la población, la relación a medio y largo plazo con el resto de tu país puede ser de extrañamiento. Porque, bueno, no sé, es que mucha gente de mi generación
hace mucho tiempo que dejamos de ir al pueblo de donde vinieron nuestros abuelos. Claro, los que vienen detrás todavía menos. Esa relación ya no la tienen. Y si encima viene un montón de población de otros lugares del mundo a vivir aquí, esos desde luego no tienen ningún tipo de relación con Villaseca del Secano. ¿Qué hace que una ciudad gane futuro? Es decir, ¿por qué unas ciudades atraen empresas, atraen talento, otras lo pierden? ¿Cuál es una lista corta? ¿Qué son factores importantes? ¿De qué estamos hablando? ¿De acceso a vivienda? ¿De movilidad más o menos deficiente? ¿De mayor o menor contaminación? ¿De desigualdades? ¿Cuáles son los criterios por los que uno...? Los estás diciendo. O sea, me parece que un sano equilibrio del sistema entre todos ellos. Una vivienda asequible, un transporte que sea eficaz, rápido y asequible también. Pensemos que el tiempo es dinero y el coste de oportunidad que estamos pagando por tirarte una hora en el transporte, cuántos miles de millones de euros no estamos generando y cuánto valor no estamos generando durante ese tiempo, sea para producir o sea en tiempo libre y para tener ideas en tu casa, ¿no? La integración de la gente que viene de fuera. O sea, no sé, el coste de oportunidad que es tener un montón de ingenieros, abogados o arquitectos siendo conductores de Uber porque no tenemos una convalidación de títulos ajustada a la realidad. O sea, yo cuando llegué a vivir a Madrid, yo he vivido muchos años en Alemania, y cuando volví busqué en una plataforma una persona que viniese a limpiarme la casa. La primera persona que llegó, me puse a conversar con ella, era una señora venezolana, y me dijo que ella había sido jueza en Caracas. Entonces, ¿por qué esa persona no está en un despacho haciendo de enlace? Pues se fue a Miami, que su prima vivía en Miami. Bueno, pues mira, un talento que hemos desperdiciado, que no hemos aprovechado, teníamos pasando el plumero. Pues ese tipo de cosas me parece que son importantes. Hay mucho talento porque porque es una cuestión estadística del IQ de muchas personas, simplemente por haber nacido, por vivir en barrios humildes, no tiene canales para llegar a generar valor. Y al contrario, si está en lugares periféricos, donde llegas a tu casa, eres un chaval que tienes un coeficiente intelectual alto, llegas a tu casa, tus padres no están porque están deslomándose en un trabajo hasta las tantas, y tú a la hora de comer ya estás en la plaza del barrio y hay problemas en esa plaza o hay gente que no son las adecuadas con las que te estás relacionando, si no somos capaces de identificar eso, posiblemente utilicen su coeficiente intelectual para otras cosas que quizás no nos convienen a toda la ciudad y a todos los habitantes, ¿no? Entonces, ser capaces de llegar a todas partes, ser capaces de cuidar las periferias es fundamental para tener esos equilibrios que luego hacen que las estadísticas salgamos bien y la gente se fije en nosotros. Otro tema fundamental, creo, son los sueldos. Mucha parte del talento que se supone que tenemos que atraer es de personas que tienen entre 25 y 35 años, a los que también tenemos que atraer por buenos sueldos, para que vengan aquí franceses, suecos, holandeses y alemanes a crear valor, pues no se les puede pagar 30.000 euros. Está claro. Vamos a hablar de vivienda y vamos a hablar de Madrid, pero antes, estábamos hablando de las desigualdades, de los desequilibrios y de las tensiones. Hay otra tensión que no tiene que ver con esto, que es una tensión un poco más, bueno, es distinta. Es esa batalla que se libra entre los que creen que las ciudades deben ser pequeñas, homogéneas, culturalmente, demográficamente, acogedoras, y los que entienden que las ciudades son globales, son abiertas, son heterogéneas, no lo sé, la primera imagen evoca un poco de una ciudad más pacífica, más tranquilita. La segunda es un lío, eres un espacio vivo. Me da la impresión de que tú prefieres los problemas que los tienen, pero las ventajas de las ciudades complicadas, heterogéneas, globales, a el tipo de vida y de dinamismo que hay en una ciudad que se pretende achicar, ¿no? Creo que los problemas de ser una ciudad global son siempre preferibles a los problemas de ser una ciudad que decrece, porque el decrecimiento implica escasez. Esa escasez, los primeros que van a notarla son las personas más vulnerables, y entonces empiezan otro tipo de problemas y otro tipo de tensiones. Y no sé si tenemos las herramientas para ser capaces de
de trabajar ese tipo de tensiones. Entonces, sí conocemos cuáles son los problemas de las grandes ciudades y de las, la turistificación, la gentrificación, etcétera, 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 ¿no? Creo que ya hay muchas herramientas encima de la mesa para poder trabajarlo. Creo que muchas veces las soluciones están en no ser dogmático y aplicar un poco de todo en la sopa de las soluciones, ¿no? Pero en cualquier caso me parece que sería un error enorme apostar por decrecer. Otra cosa es que hay ciudades que ya ha llegado un momento, por el tamaño que tienen, deban gestionarse de otras maneras. Por ejemplo, una gran ciudad puede ser una ciudad de ciudades y, por tanto, ser una ciudad de pequeñas ciudades y cada una de ellas sea más manejable. Ese es un modelo policéntrico de ciudades. Me parece que eso es más sano que una megalópolis con una mancha urbana gigante que no da espacio para espacios verdes, para huecos entre medias, para que haya centros alternativos al gran centro. O sea, Madrid está en una situación interesante porque tiene un gran centro donde es importante que no todo pase en ese gran centro, sino si tienen que pasar muchas cosas en la ciudad, que muchas de esas cosas no pasen solamente en ese centro, sino que pasen fuera de la M30. Eso es una cosa que París no ha conseguido o sea, pasan pocas cosas fuera del periférico. De hecho, ya solamente el propio nombre de periférico ya marca mucho conceptualmente dónde está el asunto, porque prácticamente de ahí hasta las playas todo es periferia en Francia. Por eso tienes desde los problemas en la banlieue hasta los chalecos amarillos que van todos al centro de París a manifestarse y a liarla, ¿no? Claro, nosotros tenemos que intentar que pasen cosas en todas partes, que pasen cosas en los barrios, que sean lugares donde nos interese ir porque ocurre algo interesante allí. Que no desarrollar solamente ciudades dormitorio, que sean lugares vivos en los que haya oficinas, en los que haya comercio, en los que haya vivienda, por supuesto, pero que sean lugares productivos. Entonces, creo que es una ciudad de ciudades es un lugar manejable, es un lugar que no está poniendo todos los huevos en la misma cesta, un sistema necesita tener redundancias. Es importante, en el caso de Madrid, hay un gran desequilibrio entre el norte y el sur de la región metropolitana. No todo tiene que pasar o en el centro o en el norte, tienen que pasar cosas en el sur de Madrid, cosas interesantes, tiene que haber economía pujante en el sur. Bueno, pues sería... Madrid es Madrid, según tu visión. Es esa, será o debería ser esa ciudad de ciudades. Madrid tiene 100.000 personas nuevas cada año. Madrid es una ciudad española, europea, pero americana también, hispanoamericana. Es muy difícil ponerle puertas a este campo, ¿no? Al campo de Madrid. ¿Qué ha hecho bien, qué ha hecho mal, en síntesis? Porque si no, Madrid para ser así. ¿Y qué le falta sobre todo para competir en la gran liga? ¿Qué le falta, si le falta algo, para Londres, para Miami, para París? Bueno, la gran liga entiendo que lo que falta es masa crítica, pero lo mismo, esa masa crítica no puede ser a costa del resto del país. Puede ser a costa de Londres y Miami y París. De hecho, el plan debería ser ese. Creo que tenemos los mimbres para ser una ciudad de ciudades que pueda equilibrar ese crecimiento de tanta gente que entra. Necesitamos conectar esas ciudades intermedias, o sea, los Alcorcones, Getafes y los distritos de la propia ciudad tienen que estar mucho más integrados y mucho más conectados entre ellos. Y creo que además, a mí hay un tema que me interesa mucho, que es el de las periferias, porque es donde se acumulan los problemas. O sea, si Argentina es un país tensionado es porque bueno, la mayor parte la mitad de la población vive en Buenos Aires y de ella la gran mayoría no vive en el centro rico, sino vive en el arrabal, y eso ha generado una serie de problemas muy grandes. Son lugares frágiles. Entonces, trabajar las periferias, lo mismo en París, vuelvo a repetir, lo mismo la gran ciudad no puede convertir
el centro de la ciudad no puede convertir al resto en una periferia, ni puede convertir al resto del país en una periferia, ni al resto de la ciudad ni al resto del país. Entonces, trabajarlo ahí, trabajar en las periferias me parece que es fundamental. Porque si abrimos el foco, lo que vemos es que son los centros los que concentran el dinero y las tomas de decisiones. Si abrimos el foco y nos vamos a nivel europeo, Madrid tampoco es un centro de Europa. O sea, quiero decir, el centro de Europa es la Blue Banana, que es donde hay muchísima más concentración de toma de decisiones y concentración económica que en Madrid. La manera que tenemos nosotros de poder no ser una periferia dentro de Europa es abriéndonos a América Latina. Y yo creo que bueno, la decisión de abrirnos no es mala estratégicamente, además de abrirnos en todas las clases sociales, no es mala. Creo que nos ayuda a que mucha gente, sea humilde o sea de clases altas, que vienen aquí desde América, entiendan las ventajas de ser ciudadanos, porque en sus países no son exactamente ciudadanos ni los unos ni los otros, y puedan después aplicar eso a sus países, pero desde luego la ventaja de integración o el objetivo de integración que podamos tener nosotros con ese mundo que es el nuestro es lo único que va a hacer que tengamos un papel que no sea secundario o que no sea de subsidiario a nivel europeo. Y tenemos además la suerte de que tenemos varias ciudades en España potentes capaces de hacer eso. Francia o Italia o en el Reino Unido no tienen dos ciudades globales con las que salir al mundo, nosotros sí. Podemos complementarnos entre nosotros y sacar lo mejor de cada una. Acabamos ya con la vivienda. ¿Puede una ciudad competir sin resolver este problema? Es decir, ¿puede ser atractiva si las clases medias, los jóvenes, tienen cada vez más difícil el acceso? No, difícil. Lo que decía antes, si tienes sueldos bajos y encima la vivienda es muy cara, pues dejas de ser atractivo. ¿Y hay países o hay ciudades que lo están haciendo bien? Para mirar, para ver, porque... No, bueno, a ver, yo creo que depende mucho del contexto. O sea, por ejemplo, el hecho de que nosotros tengamos casi un 70% de propietarios en las ciudades españolas hace que nuestras periferias sean, siendo un país frágil como es el nuestro, comparado con las periferias de las ciudades francesas, estén mucho mejor. O sea, al final el ser propietario, bueno, genera otros incentivos y otras dinámicas que en otros lugares de Europa no pasan, no los tienen. Claro, el acceso a la propiedad es complicado, pero además tienes que poder tener una población que hoy está aquí, mañana está en otro lugar, pero durante un tiempo ha generado valor y esa población no tiene por qué ser propietaria, con lo cual tienes que poder hacer una mezcla de todos los... de todas las estrategias que hay, o sea, desde vivienda protegida, vivienda asequible, pública. Yo, por ejemplo, en Alemania he trabajado mucho con integración de paquetes de 30% de vivienda dentro de promociones libres o de incluso edificios de oficinas. Eso aquí en España, cuando se propuso, creo que se hizo de una manera un poco torpe porque era una obligación al promotor. Entonces, si tú tenías un edificio de 100 viviendas, te decían, bueno, pues 30 de esas tienen que ser protegidas. En otros lugares lo que hacen es decir, no, tienes 100 viviendas, pues te dejo poner 140. 30 me las voy a quedar yo, te doy un plus de 10 como incentivo y te dejo hacer más. Meto más densidad, O sea, existen modelos para que eso funcione bien. Bueno, ¿por qué no? Trabajemos con ellos. No quiero decir mucho en temas de viviendas porque aquí está Joan Clos, que es el que sabe de esto. Por eso terminamos y estamos esperando a que hable él y a que hablen otras personas. La ciudad que compita bien será la ciudad futura. Muchas gracias. Y la que sea una ciudad equilibrada. Y equilibrada.